Vamos a estar con la biografía de Pedro. Decíamos, ¿no es cierto?, que cada biografía nos sirve a nosotros, nos enseña. Gloria a Dios, cada cosa que nosotros vamos aprendiendo nos informa sobre la vida de estos hombres de Dios, nos inspiran a nosotros también para que nosotros podamos imitarlos, ¿sí? Imitar las cosas buenas, por supuesto. Gloria a Dios. Y ahí nosotros en el estudio de estos hombres de Dios, vemos qué clase de persona fue este individuo, cómo llegó a ser así, cómo era, cómo llegó a ser así y qué resultados produjo su forma de ser. Y entonces nos enseñan también a nosotros. Así que hoy vamos a estar con la biografía de Pedro. Vamos a estar compartiendo allí el Mateo capítulo 16, versículo 18. Gloria al Señor. Aparece en el escenario bíblico siendo un hombre maduro de edad. Vamos a hablar un poquito de Pedro. Aparece en el escenario bíblico siendo un hombre maduro en edad. Es un hombre que experimentó el llamado de Dios, siendo el cambio en su vida de forma progresiva. No es que de la noche a la mañana. Podemos ver la vida de Pedro y vamos a estar estudiándola que su cambio fue en forma progresiva. Y a pesar de ser un carácter impulsivo y tener la triste experiencia de haber negado a Jesús, pudo llegar a la meta final. En su época, Palestina se hallaba dominada por el Imperio Romano. Fíjate, mientras estaba preparando este estudio, miro y veo la vida, ¿no? Siempre decimos que Pedro fue un hombre impulsivo y encima de ser impulsivo, negó al maestro. Pero el Señor le perdonó, el Señor le restauró, gloria a Cristo, y pudo llegar a la meta final. ¿Cuánta esperanza nos da para nosotros todo esto, verdad? Mateo, gloria al Señor, capítulo 16, versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a hablar, esta es la base bíblica de lo que nosotros vamos a estar tratando, estudiando. Bueno, como todos y como todos nosotros también, él tenía un hogar y también tenía una familia, ¿sí? Su hogar y familia, él era hijo de Jonás, de la descendencia judaica. Dice Juan capítulo 1, versículo 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Quiere decir piedra en arameo y en griego. Entonces podemos decir que él era hijo de Jonás de descendencia judaica. También podemos decir, ¿no es cierto?, que él vivía en una ciudad marítima llamada Capernaum. También sabemos, ¿no es cierto?, que se sabe que él era casado, pues la Biblia menciona a su suegra. ¿Se acuerdan cuando está el chiste ese de la Biblia? Pero él tenía suegra, o sea que si la sanó a la suegra porque tenía esposa. También podemos saber por la palabra que tenía un hermano llamado Andrés. Mateo capítulo 4, versículo 18 dice la palabra, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Otros datos respecto a su familia no se mencionan debido a que la Biblia no hace referencia. Por los consejos dados en su carta universal, y vamos a estar leyendo los consejos, primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 7, gloria al Señor. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Por los consejos entonces dados en su carta universal de ahí de Primera de Pedro, entendemos que poseía un hogar constituido, porque ¿quién más puede aconsejar de esta manera? Sino aquel que tiene una experiencia práctica, ¿verdad?
Ejemplo que debería ser, ya que en ella se especifica el rol que corresponde tanto al marido como el rol de la mujer. Siendo así, no habría tantos hogares y familias destruidas y tantos hijos abandonados. Como siempre decimos, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros ocupamos un rol. El esposo, el marido ocupa un rol, la mujer ocupa otro rol y los hijos ocupan sus roles y todo está diseñado, todo está en la palabra de Dios. Si todos ocupáramos el lugar como tiene que ser, no habría tantos hogares o familias destruidas y tantos hijos abandonados. Entonces ahí estuvimos hablando, ¿no es cierto?, hasta aquí, sobre el hogar, la familia de Pedro. Ahora vamos a mirar un poquito sus actividades seculares, en lo que trabajaba él, sus actividades seculares. Mateo capítulo 4, versículo 18, nos dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Antes de ser llamado por Jesús, Pedro se dedicaba a la pesca. Más aún, dice la palabra, que contaba con barcos propios. No era un pobrecito, él tenía barcos. Era una persona que tenía dinero. Contaba con barcos. Lucas capítulo 5, versículo 3 dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces podemos decir que él era un pescador y que tenía barcas que eran propias. Es importante saber que Dios lo llama estando ocupado en sus actividades seculares. ¿Qué pasa acá cuando lo llama el Señor? Se produce un cambio de actividad. Cuando existe un llamado específico, como en este caso, se produce un cambio de actividad, porque él dejó todo, dejó sus redes, dejó todo y se fue al servicio. Aunque la actividad secular no impide servir al Señor según sea el caso, ¿verdad? Hay gente que trabaja secularmente y que también sirve al Señor. Ahora vamos a ver el llamado. Gloria al Señor. ¿Cómo fue llamado Pedro? Fue predicado por su propio hermano Andrés. Podemos verlo allí en Juan capítulo 1, versículo 41. Dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. O sea que su hermano Andrés le habló de Jesús. Jesús lo confirma diciéndole, os haré pescadores de hombres. Dice Lucas capítulo 5, versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Fue contado entre los 12 elegidos. Gloria al Señor. Ese pescador fue contado entre los 12 elegidos. Y para eso vamos a ir a Mateo. Mateo, gloria al Señor, capítulo 1. Gloria a Dios. Vamos a buscar Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4. Dice entonces, elección de los 12, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Bueno, aquí estamos entonces viendo que Simón Pedro, fue uno de los 12 discípulos. Es importante saber que el llamado del Señor es bien claro, Amén. No hay confusión con el llamado del Señor. También nosotros debemos, no dice podemos, dice debemos ser portadores del Evangelio. Nosotros fuimos llamados a llevar las buenas nuevas de salvación porque Jesús fue el que dio la gran comisión y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Gloria al Señor. Así que estuvimos mirando el llamado de Pedro. Vamos a ver, ¿no es cierto?, ahora su reconocimiento como pecador. Gloria a Dios. Y podemos leer allí en Lucas capítulo 5, versículo 8 y 9. Su reconocimiento como pecador.
Viendo esta, Simón Pedro cayó de rodillas. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Él se reconoce como pecador. Gloria al Señor. Es imprescindible, es necesario que nosotros cuando venimos a Cristo entendamos que necesitamos de Él. Gloria al Señor, que somos pecadores, que solamente en Jesucristo podemos ser justificados, que solamente en Jesucristo tenemos salvación y perdón de pecados. Que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia. Gloria al Señor, esa gracia divina que nos es dada. Y hoy nos consideramos pecadores arrepentidos. Cada día nos arrepentimos delante del Señor, le pedimos perdón, le rogamos que nos ayude a serle fieles cada día. Un aspecto importante es reconocer que somos pecadores, por más buenos que parezcamos. Por ende, necesitamos nosotros el perdón de Dios y así tendremos un encuentro personal con Él. Es a través de Jesucristo, a través de la sangre preciosa de Jesucristo, que somos justificados delante del Padre y tenemos entrada libre, generosa, gloria al Señor, delante del trono de la gracia. ¿Qué hace gloria al Señor cuando Jesús lo llama? Él responde al llamado. Mateo capítulo 4, versículo 20 dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Qué hizo Pedro entonces? Dejó su actividad secular. La actividad que estaba haciendo, que era pescar, dejó esa actividad porque el maestro lo llamó. Una señal de convicción al llamado divino. Como respuesta a ese llamado, gloria al Señor, siguió a Jesús. Jesús también desea que nosotros en todo momento respondamos a su llamado. ¿Cómo vamos nosotros a responder a su llamado? Quizás tú no tienes un ministerio, quizás tú me vas a decir, bueno, a mí Dios no me llamó a un ministerio. De los 5 ministerios que conocemos, no me llamó a ser ninguno de esos ministros, pero sí todos tenemos el ministerio de la reconciliación, todos tenemos el deber de predicar a Cristo. Gloria al Señor. El Señor Jesús desea que todos nosotros respondamos a ese llamado. ¿Cómo podemos responder al llamado que nos hizo el Señor salvándonos, perdonando nuestros pecados, limpiándonos con su sangre preciosa? Siendo leales en todo, siendo leales en todo. Aún en las pruebas, aún en las dificultades, podamos ser leales a nuestro Señor. Amén. Gloria a Cristo. Vamos a estar mirando la naturaleza de su personalidad. Aquí estamos, ¿no es cierto? Vamos a mirar cómo era Pedro. Primero, era un hombre impulsivo, es decir, que era apresurado en prometer. Lucas 22:33, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Fíjense en qué impulsivo, qué rápido contestaba. Era apresurado en prometer. Que el Señor nos ayude a no ser impulsivos, a pensar antes de hablar, porque cada una de nuestras palabras pesa. ¿Qué otra cosa era este Pedro? Era agresivo. Por eso dije que su proceso, gloria al Señor, fue algo progresivo, el cambio de vida en él. Fue algo progresivo. Porque Pedro, te cuento que él pertenecía a los celotes. Era una organización de ese tiempo donde eran gente ruda, gente agresiva. Él era agresivo, fíjense en Juan capítulo 18, versículo 10 y 11, cuando le corta la oreja a Malco. Dice entonces Simón Pedro, Juan capítulo 18, versículo 10 y 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Y Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Era agresivo. Con esto demuestra que tenía falta de dominio propio. Que el Señor nos ayude a nosotros a tener dominio propio. No era muy realista en su definición. Gloria al Señor. Vamos a leer allí, vamos a compartir Gálatas. Gloria a Dios.
Si me aguantan un poquito que estamos buscando Gálatas. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. Dice la palabra de Dios. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro: delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fuerte, dice Pablo, reprende a Pedro en Antioquía. Fuerte las palabras de Pablo. Gloria al Señor. No era muy realista en su definición. Este ejemplo nos hace comprender que debemos poseer dominio propio en nuestros impulsos y sentimientos, y que debe ser primero para con Dios y luego para con los hombres. Amén. Gloria al Señor. Debemos ser de una sola palabra, de una sola postura. Gloria al Señor. Por algo dice la palabra. Lo que sí, sí, y lo que no es no. Gloria a Dios. Este ejemplo entonces nos hace comprender que debemos poseer dominio propio. Era la personalidad de Pedro. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo.